Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a trabajar en RStudio. Es un cursito rápido de varias fases. Consta de 4 fases. En esta primera fase vamos a enseñar lo básico. Entonces, como primero, vamos a enseñar cómo insertar una base de datos a RStudio. Entonces, vamos a trabajar en este caso con la base de datos que nos dio el profesor. Para ello, entonces vamos a importarla desde Excel. Entonces, en este botón que dice Import Dataset, vamos a darle From Excel y en esta vamos a darle en Browse. En Browse vamos a encontrar o se nos va a abrir una carpeta donde están todos nuestros documentos del computador. En esta vamos a buscar donde guardamos la base de datos en Excel que vamos a trabajar y la vamos a dar en abrir o Open. Cuando le damos Open, lo que hace RStudio es convertirla y vemos que ahí carga un poco y acá nos da una previsualización de la base de datos que hemos trabajado en el anterior corte. Entonces acá tenemos toda la información necesaria y le damos importar. Al darle importar vemos que ya se carga el software todos los datos de esta base y queda acá registrada como base analítica. Tiene un nombre y nos dice el número de variables que esta tiene, que son 36 en este caso. Abajo tenemos una consola, que esto es como tal la digitalización del software. Entonces lo que se recomienda primero es utilizar el código de Attach. Entonces le damos Attach, vemos que ahí aparece. Entonces en este nos dice que deberíamos ingresar la base de datos dentro de los paréntesis. Entonces acá vamos a nombrar base de datos y vemos que el cuadradito que parece un mini Excel es nuestra base analítica. Esta base analítica la seleccionamos ya que en sí es como nuestra base la cual vamos a trabajar. ¿Qué hace Attach? Attach nos permite fijar la base de datos por si en alguna ocasión nosotros generamos otras bases de datos, el programa no reconozca las otras bases de datos sino solo la presente, la que importamos como primera vez, hace que trabajemos con esa, el Attach. Le damos Enter y ya, ahí ya podríamos empezar a trabajar. Entonces, como primera medida vamos a ver cómo nosotros podemos filtrar de manera manual los datos. Entonces, esto se hace nombrando nuestra base de datos. Entonces en esta parte la llamamos como base analítica y abrimos corchetes. Los corchetes nos permiten como hacer un filtro de todos los datos por filas y columnas. Entonces si queremos ver cómo funciona esto, podríamos trabajar con las filas. Primero es lo que se coloca. Entonces podemos decir que de la fila 1 a la fila 4 queremos verlas. Añadimos espacio, coma, espacio y decir que las columnas que queremos ver, las importantes. Entonces digamos que en este punto queremos ver las columnas de regional hasta precio, que serían estas. Entonces lo que hacemos es contar las columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vemos que regional es 5, producto 6 y precio 7. Entonces si queremos ver estas 3, entonces colocamos de 5 a 2.7. Le damos Enter y vemos que el programa nos bota de una vez los filtros que hicimos. Nos muestra los primeros 4 datos, ya que son las filas de la 1 a la 4 y las columnas de la 5 a la 7, o sea, regional, producto y precio. Este es un primer uso de los filtros que uno podría generar manualmente, y pues también podemos hacer los filtros de todos los datos. Entonces volvemos a nombrar la base y si queremos coger todas las filas, abrimos nomás corchetes, dejamos el espacio, coma, espacio y decimos que queremos ver la ciudad y regional. En este caso recordamos un poco, entonces regional es el número 1, 2, 3, 4, 5, regional podría ser 5 y la ciudad 4. Entonces colocamos que las columnas 4 a las 5 queremos verlas y como en filas no hicimos ningún filtro, nos va a coger todas las filas que nosotros colocamos en la base de datos. Le damos Enter y como vemos nos coloca la ciudad y la regional de todos los datos que tenemos. Acá dice que esta base de datos continúa con 537
datos más. También podríamos hacer lo mismo para las columnas. Entonces podemos llamar otra vez la base, abrimos corchetes y entonces en vez de filtrar por columnas lo que hacemos es filtrar las filas. Entonces acá podríamos colocar de la 1 a la 10 espacio, coma, espacio, y dejamos el espacio para que nos muestre todas las columnas. Entonces vemos que en este caso lo que hace es trabajar con los 10 primeros datos y trabajar con canal, mes, ciudad, regional, producto, ya que no se le hace un filtro en las columnas. Bueno, ahora la siguiente parte es trabajar con columnas que no vayan de la 2 a la 4, ya que, por ejemplo, si yo quiero una columna en específica no me lo permite con este comando. Para ello, nombramos otra vez la base de datos que nosotros estamos manejando, abrimos corchetes. Entonces, por ejemplo, con ánimos de que sea un poco más visual este ejercicio, colocaremos las filas de la 1 a la 6, coma, y nombramos una variable, que en este caso es una variable C, abrimos paréntesis y decimos que nos muestre la columna de precio, que sería la número 7, coma, podríamos manejar que nos maneje la subcategoría, que sería la número 8. Entonces se supone que si queremos ir un poco más allá y ver, por ejemplo, las ventas del mes de enero, entonces enero debe tener un número correspondiente. Entonces empezamos a contar otra vez: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 y 11. Entonces enero es 11. Le damos enter y como vemos nos generó una base de datos, la cual no lleva consecuencia de la 7 a la 11, sino nos muestra las categorías 7, 8 y 11 y de la fila 1 a la 6. Entonces vemos que 7 pertenece al precio, la 8 a la subcategoría y la 11 a las ventas del mes de enero. Esto para los filtros así. Pero digamos que necesitamos hacer unos filtros un poco más avanzados. Entonces, para hacer estos filtros un poco más avanzados hay que nombrar una variable. Se coloca el signo de mayor o igual, se le hace la rayita y se nombra which. Entonces, al nombrar which nos dice que tendremos que mencionar otra vez la base de datos. Entonces cogemos nuestra base de datos y con el comando de pesos nos nombra las variables que nosotros tenemos en la base de datos. Entonces lo que queremos acá, podremos decir que queremos ver el canal. Entonces nos trae de la base de datos el canal y podríamos colocarle un filtro. Para un filtro de texto se maneja igual y entre comillas se pone el filtro que queremos. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá en canal si queremos ver los minoristas de canal, entonces nombramos acá minorista y le daríamos enter. Al darle enter no nos muestra los resultados, ya que nombramos una variable. Entonces, para poder ver los resultados tenemos que nombrar la variable x y darle enter, y es ahí donde nos muestra todos los datos seleccionados. Para poder organizar estos datos un poco mejor y que sea visible entre nosotros y reconocer cómo estos se visualizan en la tabla que ya tenemos, se coloca de otra manera. Entonces, para eso se hace el siguiente procedimiento. Entonces se nombra la base de datos, se abre paréntesis y se pone la variable x en las filas y se le da punto y coma espacio. Esto hace que ya los datos que yo genere, los filtros que generé, que era mostrar solo el canal de minorista, aparezcan acá. Entonces, como vemos, nomás de la 5 a la 27 solo nos muestran minoristas. Obviamente esto hace referencia a que hay más datos que se mostrarían y pues se contempla acá. Otra manera de hacer esto de manera más rápida es usando
creando una base de datos. Entonces podríamos nombrarla base de datos número 2. Le colocamos el siguiente símbolo, después rayita, y llamamos subset. En subset nombramos nuestra base de datos, entonces base analítica, acá hacemos coma, y por ejemplo vamos a manejar la misma manera. Entonces podremos escribir acá canal igual, abro comillas y escribo minorista. Para mostrar la base de datos, entonces hacemos el uso de B2 y le damos enter. Entonces este es un paso más sencillo de que los muestre de una vez todo por columnas, en vez de otra vez reescribir la base y cambiar la variable X en donde irían las filas. Este proceso ya no lo hace de una vez.